Miguel Delgado Esteves y sus divagancias de hoy. Pedro León Zapata y las divagancias de él de hoy. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo me le ha ido? Yo estoy muy interesado hoy en comentar contigo algo que, como yo sé que se vincula de algún modo contigo, con tu apellido y con tu familia, Así es la cosa. deseo comenzar yo, si tú me concedes unos 2 minutos de hablar yo solo. No te interrumpo. Yo solo no. Yo solo en compañía de un tal Gabriel García Márquez. Caramba. Que escribió un librito por ahí que se llama 100 años de soledad, que comienza diciendo así. En este programa nosotros hemos hablado, ¿te acuerdas, Miguel? Y me imagino que el público también, hemos hablado de cómo comienzan algunas obras maestras, de cómo comienza el Quijote, de cómo comienza cuando hemos hablado de los ríos. Hablábamos de un bongo remonta el Arauca, que es como comienza Doña Bárbara. Y hemos hablado de algunos comienzos, y este es el comienzo de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así comienza 100 años de soledad. Y este primer capítulo termina contando cómo fue el conocimiento del hielo de Aureliano Buendía. Estaba en un cofre y entonces había un gigante, dice, ¿no? Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: es el diamante más grande del mundo. Qué maravilla. Es bellísimo. Es bellísimo. Bellísimo. Es que hay una parte en ese primer capítulo de 100 años de soledad donde habla de que él recordaba cuando a Macondo llega aquella tropa de gitanos. Sí, como no, naturalmente. Que habla de Melquíades. Que Melquíades es el que organizaba todas estas esas cosas. Pero lo interesante era aquí cómo el bloque de hielo, que es visto por Aureliano Buendía por primera vez, ver el hielo en un lugar tan caliente como Macondo, en primer lugar, y en segundo lugar, la sorpresa que se lleva uno como lector de 100 años de soledad, y es que no cabe duda de que Gabriel García Márquez mira al hielo con los mismos ojos de Aureliano Buendía. Él se maravilla ante el hielo. Esa sensibilidad que solo tiene el gran artista de emocionarse ante las cosas que al resto de las personas nos pasan inadvertidas, es lo que hace capaces a estos grandes artistas de escribir obras como 100 años de soledad. Pero yo dije que esto se emparentaba contigo por una cosa que yo averigüé en Calabozo la semana pasada cuando estuve ahí. Ajá, relacionado con hielo y con familia tuya. Y con inventos y descubrimientos. Con el hielo, con Calabozo y con el abuelo tuyo. ¿Quién te metió ese chisme, Pedro León? Todo el mundo lo sabe porque tú eres famoso en tu pueblo. Si uno no es famoso en su pueblo, ¿dónde es famoso uno? Si uno no es famoso en Macondo, ¿dónde va a ser famoso? Ah, porque Calabozo era como Macondo. Claro, indudablemente. Yo hice una pieza hace poco pensando un poco en un personaje de allá de Calabozo que era Serapio, que era el aguador de mi pueblo. Yo era un niño y yo veía a Serapio con sus latas de agua y una carretilla llevando agua de un manantial a cada casa o a las casas pues que contrataban sus servicios. Pero esa anécdota a la cual tú querías que yo refiriera, Mariano Esteves, mi abuelo,
papá de mi madre, papá de Antonio Esteves, de mi tío, y de todos los hijos, los menos famosos, porque mi mamá y mi tío Antonio son los más famosos, eso no te quepa la menor duda. Claro. Y entonces... Tu mamá, porque es tu mamá. Pues por supuesto, tú crees que me iba a meter yo con esa señora a esta altura. Y resulta que me contaba el doctor Corrales, de allá de Calabozo, hace muchos años me contó que mi abuelo es la persona que lleva el hielo a Calabozo. Él compra una máquina de hacer panelas de hielo y entonces comenzó a comercializar el hielo allá. La gente, las familias prominentes de allá de Calabozo, no, o sea, imagínate un Calabozo 42 grados a la sombra, ¿no? Entonces habían los, ¿cómo se llaman? Los tinajeros, donde se tomaba el agua de tinajero, filtrada, fresca, y llega Mariano Esteves y le dice a Antonio Esteves, que era un muchachón, y a Francisco Esteves, al negro Esteves, tío mío, les dice, cuando compra su máquina de fabricar hielo, les manda una panela, un trozo de panela de hielo a las familias más... Llévele usted a la familia tal, llévele a la familia una muestra, tal. Pues. Una muestra médica ahí. Pero se la lleva rápido, me imagino, por los 42 grados. Entonces le llevaba... Ya me imagino. Y me contaba el doctor Corrales hace unos cuantos años que, por supuesto, las familias estas que llevaron a la familia Corrales también ese trozo de hielo, ese hielo, por supuesto, se perdió, se derritió. Al día siguiente, déjame ver cómo es la cosa, y picaban un pedacito y se lo colocaban al vaso con agua. Chicos, sabe más fresquito. Qué otro pedazo de hielo. Al día siguiente. Claro, porque otro pedazo que le llevaba. Los tuvo cebados una semana a las familias estas. Para que se acostumbraran. Ajá, les mandó cebadito, les mandó. Tú sabes qué se hacían con las neveras. ¿Ah, sí? En Venezuela hacían demostraciones. Uno podía pedir aparatos eléctricos en la época de mi niñez. Ajá. Las familias solicitaban un aparato eléctrico en demostración y entonces se lo proporcionaba. Yo escuché eso, tiene ¿verdad? que ser. Y entonces la gente venía y pedía la nevera. Yo quiero una nevera. Y le ponía la nevera, se le enchufaban y empezaba aquella bicha a hacer hielo y a enfriar todo. Y después, bueno, señora, nos llevamos la nevera o siquiera la compra, ¿no? Por cuotas. Ajá. Y todo el mundo la compraba porque después de que uno sabe lo que es una nevera, no puede vivir sin nevera más nunca. Sí, más verdad, nunca. Eso mismo hizo tu abuelo con el pedacito de Con hielo porque no había nevera. Se lo mandaba. Entonces el doctor Corrales me dijo que al primer día, bueno, se perdía sí, el mira, hielo. perdóname, al segundo, si hubiera sido más bien vendedor de neveras, tu abuelo hubiera llegado a ser general. ¿Cómo es eso? General Electric. Pero no, Eso está bien. Lo que hacía era repartir hielo, pero el hielo era la nevera de él. Tú sabes que él me contaba el cuento del doctor Corral, que el primer día se perdía, el segundo día también se perdía el hielo, pero antes le colocaban un trocito de hielo al vaso de agua hasta que agarraron la panela de hielo y la colocaban arriba del tinajero, en la piedra filtro esa del tinajero. Y le filtraban también. Y filtraban, el hielo iba derritiendo, por supuesto. Claro. Y por supuesto aquella agua era muchísimo más fresca, un agua de manantial extraordinaria. Yo no sé para dónde vamos nosotros. Con el hielo de tu abuelo. No, siguiendo con ese hielo, lo que estamos nosotros es introduciendo el tema de cómo, inspirado en una panela de hielo, en algo tan ordinario para los ojos de todos los lectores de su libro, el autor de 100 años de soledad creó ese trozo de literatura clásica que acabamos de leer al principio del programa. Porque eso es clásico. Claro. Esa es de las cosas más inolvidables de 100 años de soledad. Pero no me has echado el cuento de soledad cuando tú leíste el libro 100 años de soledad por primera vez en la historia, que es muy hermoso. Claro, yo leí el libro 100 años de soledad muy pronto. No lo leí antes que el resto de la gente. Soledad, nuestra amiga, Soledad Mendoza, sí lo leyó antes, porque a ella se lo mandó García Márquez, que es su amigo, se lo mandó en la primera edición mexicana, que fue después de todo también la que llegó aquí, que era muy bella, y se lo mandó antes de que le llegara al resto de la gente. Pero casi de inmediato le llegó a los demás y se creó como una especie de red telefónica de gente que decía, ¿ya leíste lo del hielo?
No, pero y lo de las flores amarillas, ya leíste lo de las flores amarillas, pero ya leíste lo del cura que levita, que se eleva el cura y empezaban las anécdotas, los acontecimientos, los hechos del libro, si los comentaban por teléfono, y había unos que iban más adelante que otros y comentaban el libro de una manera increíble, pero yo desde que por primera vez, y esa primera vez que leí el libro, desde ese momento resolví no hablar de 100 años de soledad, en aquel momento en el que todo el mundo hablaba de eso, porque determiné que se trataba de un libro sagrado y que de las cosas sagradas es mejor no hablar. Hay unas cuantas religiones en las cuales el nombre de Dios no está permitido. Uno no conoce el verdadero nombre de Dios, y aquel que lo averigua y lo pronuncia muere inmediatamente, porque así son las cosas sagradas. Y yo resolví no hablar por muchísimo tiempo del libro 100 años de soledad, y he hablado poquísimo a lo largo de mi vida o de la vida del libro, que es más corta que la mía, aunque en el futuro va a ser mucho más larga que la mía, pero he resuelto no hablar porque sigo considerándolo un libro sagrado. Entonces, mejor hablamos en la segunda parte de Divagancias. La Fundación Unión Radio les está presentando Divagancias. Maestro Pedro León Zapata, entre estos inventos y descubrimientos... Hay infinidad de maestro Miguel Delgado. A mí no me maestrees porque yo inmediatamente te lo devuelvo. Yo lo respeto mucho. Bueno, a usted. Yo tengo un respeto total. El asunto es por qué ciertas novedades sirven de inspiración a músicos, a pintores, a escritores. La novedad, por ejemplo, del hielo, que estábamos mencionando. Ajá. En Macondo, que sirve de inspiración a García Márquez, y al mismo tiempo algunas otras no tan novedosas, a la gente de tan familiarizada que está con ellas, ya ni le despierta ningún entusiasmo, y viene alguien y se fija, como Van Gogh, por ejemplo. Ajá. Se fijó en sus zapatos y pintó su par de zapatos sobre una silla. Sí, y eso ese es uno de los cuadros más famosos del siglo XX, y al mismo tiempo un cuadro, diríamos, para emplear una palabrota, paradigmático de la obra de Van Gogh. Hay un gran filósofo que escribió una obra que se llama, filosófica, Los zapatos de Van Gogh, porque esos zapatos sugieren infinidad de cosas. Aunque te suene chocante, pero hay otro que no es filósofo, pero que escribió Los zapatos de Manacho. Y en esa onda, Pedro León, permíteme contarte algo del ingenio. Yo sé por dónde vas tú, pero es que esto es una cosa que me encontré recientemente. Tú sabes que en el Maracaibo del año 1917, sabes que nos escuchan en Maracaibo, que pueden escribirnos a fundacion@unionradio.com.ve. En Maracaibo, en el año 1917, llegaban unas harinas, unos sacos de harina para hacer pan de trigo y esas cosas, cuyas marcas eran Mi Preferida, y otra marca de esas harinas era Pan Rico. Y la gente comenzó a poner de moda utilizar los sacos de harina, ya vacíos, por supuesto, que eran sacos de tela, de tela un poco rústica, ¿no? Entonces las mujeres agarraban y con Mi Preferida se hacían una blusa, una cota que dicen. Sí, se la ponían adelante aquí y en la parte de adelante de la blusa decía Mi Preferida. Y la falda la hacían con los sacos de Pan Rico y se lo ponían, el letrero Pan Rico se lo ponían en la parte de atrás. Bueno, lo que pasa es que no era exactamente, digamos, una moda, sino era una necesidad porque era en razón de su pobreza. Claro. Se trataba de una tela bella, pero que al mismo tiempo no costaba nada, porque venía después de usada la harina, de gastada la harina, ya eso era para botarlo. Ajá. Y en la época de los hippies, en los 60 y 70, se pusieron de moda, entonces sí de moda, sacos que imitaban los sacos de harina. Ah, ¿verdad? Claro. Y entonces uno compraba camisas, camisas de saco de harina.
y llegaban con sus letreros Gold Medal, hay una que dice, Ajá. y todo eso, bueno, todo eso se vendió muchísimo en esa época, porque era una época en la que los que llamaríamos niños bien se disfrazaban de pobres, pero disfrazarse de pobre cuesta real, eso no es tampoco, no cualquiera Como el lo puede caso hacer. nuestro, mira, Claro. estamos disfrazados de pobres, pero Claro mira que el realero. ustedes nos ven así pobres y eso, bueno, tengan cuidado, tengan cuidado. Los artistas pues se inspiran en las cosas más insólitas y sobre todo de todos los días. Fíjate tú lo que dice un gran poeta como fue Jaime Sabines, ¿De dónde es Jaime Sabines? mexicano, Mexicano. de La Cama. Son 4 líneas. Luego te voy a leer otro de más de 4 líneas sobre el mismo tema. Como un invento, del La mismo Cama. autor. No, sino que cuando un gran poeta se refiere a una cosa que hemos visto toda la vida, nos la cuenta como si la estuviéramos viendo por primera vez, porque el artista es un hombre que mira al mundo todos los días por primera vez. Por eso es que le sale el mundo tan fresco a los artistas. Qué bueno que pusieron la cama entre mi cuerpo y la tierra. Eso nada más es genial. Lo voy a volver a decir y luego completo. Qué bueno que pusieron la cama entre mi cuerpo y la tierra. Estoy seguro de que si durmiera en el suelo, me hundiría y me hundiría quién sabe cuántos metros. Para andar sobre la tierra hay que estar alerta, bien despierto. Qué maravilla. Ah, ¿qué tal? Qué maravilla. Y entonces, en otro poema del mismo Jaime Sabines, al mismo mueble, a la misma cama a la que todos estamos habituados, él dice, mi cama es de madera y cruje bajo el peso del amor jadeante, pero mi cama es un barco inmóvil que me lleva a donde quiero ir. Carga mi soledad mejor que yo mismo y conoce mis sueños y se compadece de mí. Mi cama es casi una nube, es una alfombra para las pisadas de mi corazón. A media luz o a oscuras, en mi cama encuentro a mi mujer, mis hijos, mis libros, mis recuerdos y mis cigarros. Y encuentro a Dios a veces, en la luz de una tarde como esta, que besa con la yema de sus dedos los párpados cerrados. Amo mi cama porque en ella reposo como en mi muerte y en ella siento que la vida puede ganarse aún. Estoy agradecido porque tengo una cama y es lo mismo que si tuviera un río, lo mismo. Es decir, como lo hemos dicho aquí nosotros, también fusilándonos de otros libros, como el río de Heráclito, que es un río en el que uno no se baña 2 veces porque permanentemente está cambiando el agua del río, está corriendo, y uno mismo que se bañó ayer no es el mismo de hoy. Cuando el poeta Sabines dice, mi cama es como un río, está diciendo lo mismo. Mi cama de hoy no es la cama de ayer, ni la cama de mañana, porque todas las sugerencias, todos los sueños de ayer y de mañana son distintos a los de hoy, claro. Y yo no soy el mismo que durmió ayer o que dormirá mañana. Y por eso hace la comparación con el río, porque es el río de Heráclito y de Quevedo, que también lo leímos aquí. Fíjate que en estas divagancias donde hablamos de inventos y descubrimientos, tiene que ver porque en el año 1492 llegó unos personajes por estas tierras americanas. Hay gente que Cristóforo Colombo. Cristóforo Colombo. Hay gente que dice que él tenía un problema de dislexia. Dislexia, según los psicólogos, dislexia, que es, dicen que los psicólogos, que es confundir la lateralidad. O sea, esos niñitos que escriben la B con la B alta, la B labidental, con la barriga hacia el lado izquierdo y no hacia el lado derecho. Ajá. Hay gente que dice que, o la D. La B y la D. Ajá. La P también ponen la barriga para el otro lado. Eso padecía Cristóbal Colón, porque él iba para las Indias Occidentales y vino a Trancamacuro. De tal manera que eso es una cosa que dicen por allí, pero mire, yo te voy a leer algo. Este es un libro que tú ilustraste, de Otro Vago Más.
Y él dice, tal día como hoy, en 1492, esto es muy gracioso, en su tercer viaje, Colón es recibido calurosamente por los indios, quienes en gesto de amistad le brindan una reina pepiada. João da Silva, pérfido marino portugués miembro de la tripulación, en un descuido se roba la receta y monta un tarantín donde las vende a 3 maravedíes 50 y sin sacarle la masa. Fíjate tú cómo llega a los niveles de un personaje como Jaime Ballesta, como un amigo. Y hay una cosa aquí que dice de inventos, dice, en 1400 Leonardo da Vinci, acostado en la grama mirando el cielo en un día nublado, siente una gota de lluvia que le cae en el ojo. Para no perder el día, inventa el colirio. Claro, porque Leonardo da Vinci es el inventor de prácticamente todas las cosas. Ese hombre sí era. Como dicen de los chinos lo inventaron todo, pero en Occidente el chino por excelencia ha sido Leonardo da Vinci, porque inventó el avión, inventó el paracaídas, inventó unos aparatos de muerte, hacía también para usarlos en la guerra, horribles aparatos, pero que eran mecanismos increíbles, magníficos, geniales, y casi inventó el cuerpo humano, porque en aquella época se conocía poquísimo cómo era el hombre por dentro, claro. Y él inventó cómo era el hombre por dentro. ¿Cómo era? Hay una parte que, por cierto, Jaime habla allí de una enfermedad que no recuerdo cómo es que se llama, que la gente se va poniendo transparente. Y entonces... Es una enfermedad que inventó él. Otro vago más. ¿Sabe cómo es la vagancia? Yo voy a ver si lo consigo. Pero este señor es una cosa realmente divertida. ¿Y quién inventó la bilirrubina, hablando del cuerpo humano? No, eso no lo inventó nadie, eso lo descubrieron, porque la bilirrubina es el componente de la bilis que participa en el metabolismo de las grasas. Cuando usted se come un pedacito de grasa o mantequilla o cualquier grasa, llega a su estomaguito, no le pasa nada, pero en el duodeno, allí está la ampolla de váter, que es un huequito por el cual drena allí la bilis que viene del hígado y se produce la emulsión de las grasas. Pues eso que tú estás diciendo tan científicamente, la bilirrubina también sirvió de inspiración a un genio. La Fundación Unión Radio les está presentando Divagancias. Mira, Miguel Delgado Esteves. Dígame, maestro. Que estamos aquí nosotros hablando de la influencia que ha ejercido en el arte ese montón de cosas que han inventado, pero sobre todo de las pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas aparentemente insignificantes que en un momento dado, quién sabe quién inventa. Yo me imagino que los patines los inventó el señor Winchester. Seguramente. Porque el señor Unión no es apellido, que también es otra marca. Tú aprendiste a patinar, pero León. Con patines de 4 ruedas de hierro. ¿Tú lo hacías? De aquello sí, como no. Es que quién que es no patinó. Mira, ya está Montesinos diciendo que era un campeón mundial. Fíjate, campeón. Aquí todo el mundo ha sido campeón de patín. Yo intenté a los patines le hicieron su canción también. Una vez intenté patinar con 4 ruedas y salté una cantarilla para lucirme delante de una novia y me he caído. Y te quedaste así. Y así me quedé casi escachapado por atrás. Tú sabes que hay una anécdota buenísima, porque Rufo de Bambilandia es un personaje que es hoy día investigador, bueno, hace muchos años, investigador del IBIC. Y Alberto Vera, amigo común, él me decía que yo era Rufo, el Rufo de Bambilandia. Yo le decía que yo no era. Tanto me daba como aquella cosa que tú buscaste para ver la cara de Rufo. Bien. No, yo me creía Rufo. Y cuando fui a hacer el posgrado al IBIC, entonces un día llega el doctor Ítalo César y me dice, no, porque tú sabes que yo también he tenido mis pretensiones de artista. Él sigue, yo era Rufo de Bambilandia. Te fijas. Y resulta que le digo a Alberto, mira, ¿tú sabes quién es Rufo de Bambilandia? Un investigador del IBIC. Me dice, menos me creyó. Tú sabes, invento tan importante como la gilet, por ejemplo, que hay que ver lo que significó la gilet, porque antes uno tenía que rasurarse con las navajas aquellas barberas que eran peligrosísimas. Claro. En manos de quien fuera eran peligrosas, incluidas las manos de uno. Y el señor Gilet inventó la hojilla. La hojilla no le han, que yo sepa, dedicado a ninguna canción, pero hay, por ejemplo, la máquina de coser. El quinteto contrapunto máquina sursi.
quizás el descubrimiento más extraordinario del hombre ha sido, y que ha movido al mundo aparte de la rueda, es la electricidad. Y te voy a contar algo. Había un personaje, y vuelvo a Calabozo, y fíjate tú, el We Will Come Back. Voy a Calabozo nuevamente. Carlos del Pozo y Sucre. Él vivió en Calabozo en los años finales del 1700 y él murió en 1813 en Camaguán. Y ese personaje tiene una inmensa afición. Él era, por cierto, venezolano, nacido en Venezuela, pero era partidario de la causa realista, no estaba con los patriotas. Pero Carlos del Pozo es reportado inclusive en el libro de Alejandro Humboldt, en el viaje a las regiones equinocciales. En el año 1800, Humboldt llega aquí en 1799, finales de 1799, y va a Calabozo en 1800, y allí conoce a Carlos del Pozo, y se admiraba profundamente de la afición por la física eléctrica de parte de Carlos del Pozo, baterías, aparatos de electroforesis, electrómetros, cualquier cantidad para rayos que ponía en sitios estratégicos para que las tormentas no pusiesen cosas terribles. Como quien dice, todo eléctrico. ¿Y qué me dices tú de ciertas cosas que no son mecánicas, que de repente son como grandes descubrimientos también de la humanidad y que se ponen de moda, enormemente de moda, que siguen de moda, pero en el momento en que insurjan? Está igualito que una persona que quiso hacer traducción literal de canciones norteamericanas. ¿Te acuerdas aquella que dice Raindrops keep falling on my head? Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza. Entonces sí, el tipo agarra y decía, gotas de lluvia caen sobre mi cabeza. Eso es trampa. Bueno, pero de todas maneras divierte mucho, porque tampoco no se va a poner con exigencias, porque tampoco es Verdi, ¿no? Tampoco así. Tampoco es Otelo. Sí. Sencillamente es una canción ahí que, bueno, que es como una cuestión puramente comercial. Pero cuando descubre el hombre que existe el espacio exterior, cuando el hombre comienza a conquistar el espacio, cuando el espacio comienza a llenarnos la tierra de leyendas, surge la idea de que los marcianos van a llegar, y hay quienes dicen no, van a llegar no. Con la invasión de los marcianos de Orson Welles, que fue el primero que se inventó en un programa de radio como este. Ajá. Tal vez mejor que este, quién sabe. En este programa dijimos también que Orson Welles es como Pedro Liendo y como Andrés Soler. Sí, entonces resulta que Welles dijo que los marcianos iban a llegar, y hay quien dijo, van a llegar no, los marcianos llegaron ya. Imagínate tú, eso, un poco de bichitos verdes bailando cha-cha-cha. Eso es realmente muy divertido, un sentido del humor extraordinario. Ahora, una de las pasiones y una de las modas, de las más macabras modas del hombre, sobre todo del siglo XX y por lo que se ve del XXI, sí, señor, es la guerra. Hay que ver, a la guerra sí le han hecho canciones y sí le han hecho infinidad de himnos. Y fíjate tú cómo le cantan a la guerra, Pedro León. Le cantan a la guerra, y aquello que cantaba Carlos Gardel, ¿cómo es que era? Eran 5... Ella era una santa. Ella era una santa. Claro. Y en inventos y descubrimientos, yo no sé cuántos programas podemos hacer nosotros. Porque la bilirrubina, todo eléctrico, la cosa del el reloj, Pedro León. El reloj, por ejemplo, que era un invento tan viejo, siempre se ha dicho tic-tac, porque el reloj tenía, ya el reloj perdió el tic-tac. Tú sabes que allí en la plaza, perdió el tic-tac. En la plaza del Venezolano, se llama eso allí, en el centro de Caracas, cerca de la casa natal. En la playa del mercado, la playa del mercado, había un reloj de sol. ¿Existe todavía, Pedro León? No. Sí. Fui hace como un mes aproximadamente y vi el reloj de sol. Por supuesto, tiene un problema grave. Que no hace tic-tac. Y que cuando hay lluvia no puedes ver la hora. Y entre inventos y descubrimientos, mira esto que dice aquí Jaime Ballesta. A doña Carlota von Kraus se le agua una torta e inventa el majarete. Bueno, y este programa nos ha salido como una torta de la señora von Kraus. Ajá. Pero ya se acabó.
Ya está Ha bonito. concluido. Ah, caramba, maestro. Vamos a despedirnos y volveremos la semana que viene. Será la semana- Miguel Delgado Esteves. Pedro León Zapata en Divagancias. Edición, montaje, edición, montaje, Fernando Camacho, Fernando. Producción y postproducción, Maricela Valero, Maricela La Valero. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.